Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. Listo, pues les voy a compartir mi pantalla. Listo, creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a las cuatro personas que están aquí. Gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y por favor, si me acompañan a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú siempre tienes un propósito para nuestras vidas. Te pedimos que en este momento tú dirijas esta clase, Señor, tú seas en mí, yo pueda compartir el mensaje que tú quieres que cada una de estas mujeres reciba, Señor. Permítenos salir edificadas siempre, Señor. Permite también que cada una de mis hermanas, pues, pueda ser tener un corazón abierto, dispuesto, Padre, para escuchar, para que tu palabra sea, pues, tan profunda en nosotros, Señor, que provoque cambios, cambios radicales, cambios a través de ti, Señor, para que podamos ser esas criaturas y esa imagen y semejanza que tú quieres para cada una de nosotras. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la clase del día de hoy se llama Mi convicción alineada con Dios. Y, sabes, como cristianas debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y también determinen, pues, nuestro estilo de vida. Generalmente así es, ¿verdad? Y estas convicciones muchas veces también definen nuestras decisiones. Entonces, según la Real Academia, la palabra convicción se refiere a la firmeza. A ver, déjenme aquí. Es que ya se me puso una pantallita aquí con, no sé cómo quitar. Ahí está. Se refiere a la convicción, a la firmeza y seguridad que es como una creencia que nos sostiene, ¿verdad? No, gracias. Entonces, lo voy a volver a repetir. La convicción se define como una creencia que se sostiene con firmeza. Es algo que yo, en lo que creo y en lo que estoy firme, ¿verdad? Entonces, nuestras convicciones tienen esa influencia tan poderosa y entonces debemos examinarnos para determinar si esas convicciones están contribuyendo o no a nuestro crecimiento espiritual o si nos acercan o nos separan de Dios. Y tenemos un ejemplo en Hechos 4:19 al 20 y dice así: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El contexto de este pasaje narra un momento crucial en la vida de los apóstoles, Pedro y Juan. Y después de que ellos sanaron a un hombre cojo en el nombre de Jesús, estos personajes fueron arrestados, ajá, y llevados ante las autoridades judías. Allí pues los amenazaron para que no predicaran ni enseñaran más absolutamente nada en el nombre de Jesús. Entonces, este incidente, permítanme un segundo. Este incidente pues resalta algo que tuvieron ellos, que fue valentía y firmeza, ¿verdad? Pedro y Juan fueron firmes y fueron valientes en sus convicciones. Si se dan cuenta, el versículo dice: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes, o sea, a los hombres, antes que a Dios. Entonces ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Entonces ellos fueron valientes y fueron firmes a pesar de que se los llevaron y los amenazaron. Ujú. Entonces, a pesar de esas amenazas y de la oposición, ellos respondieron con una declaración poderosa que refleja
precisamente ese compromiso con Dios y ese deber de proclamar la verdad que ellos habían experimentado. Otra vez, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a ustedes, o sea, a vosotros, hablando de hombres, antes que a Dios. Entonces, ya vimos que una convicción es una creencia sólida y firme ¿sabes? En este caso voy a hablar de la palabra de Dios, de esa convicción sólida y firme que debemos basar en la palabra de Dios. Entonces, esta convicción nos hace estar completamente seguros de que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? De tal forma que asumimos una postura sin importar las consecuencias, ¿verdad? Como en el caso de Pedro y Juan, que pues a ellos no les importó si los amenazaban, si los mataban, si los arrestaban. Ellos tenían esa convicción. Entonces, así nosotras debemos de tener esa convicción de hacer lo correcto, de hacer lo que dice la palabra del Señor, no importa cuáles sean las consecuencias. ¿Sí? Aquí en México podemos predicar la palabra libremente, leer la palabra libremente, pero hay lugares en donde por estas creencias y estas convicciones los matan, ¿verdad? Afortunadamente nosotros en este momento no padecemos esa persecución que han tenido muchos siervos, ¿verdad? Entonces, estas convicciones van a moldear no solamente nuestras creencias, sino también la manera en que vivimos y también en la que vamos a morir. Porque recuerden que el que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? Y algo que no le gusta a Dios es que seamos tibios. Él quiere que nos definamos, que seamos fríos o calientes. Obviamente, Él prefiere que seamos calientes, pero Él en su palabra muchas veces pues nos da mandamientos y Él quiere que los sigamos, que no seamos personas tibias. Entonces, esta convicción te puede llevar a vivir eternamente o a morir espiritualmente, aun cuando seas bautizada, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Pues que el Señor y que estas convicciones nos den una dirección sólida, que nos mantenga en ese camino correcto, sin importar las circunstancias o las tentaciones que podamos enfrentar como mujeres. Entonces, nuestras convicciones tienen esa influencia tan poderosa que vamos a examinar y vamos a determinar cada una si están contribuyendo mis convicciones a mi crecimiento espiritual. Ujú. ¿Qué características tiene una persona que está llena de convicciones de la palabra? ¿Sí? Un ejemplo encontrado en la Biblia, pues ya vimos que fue Pedro y Juan, quienes se mantuvieron firmes, pero eh, ellos tenían esa responsabilidad de proclamar salvación sin importar esas amenazas, ¿verdad? Entonces, ellos, cuando nosotros tenemos convicciones firmes, nuestra convicción nos va a dar fundamentos sólidos. Las convicciones van a estar basadas en en los principios bíblicos y en nuestra relación con Dios. Y van a proporcionarte un fundamento sólido cuando tú estás realmente basada en los principios bíblicos, van a estar a proporcionarte ese fundamento sólido para que tomes decisiones y acciones. Y van a ser tus pilares, esos pilares que sostienen nuestra fe y que nos guían incluso en los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esas convicciones realmente sean ese fundamento sólido? Pues de entrada, ya saben que yo siempre les digo que pues no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? El hilo negro, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y pues esta es nuevamente una invitación a que dediquemos tiempo al estudio de la palabra, porque de esta manera vamos a comprender realmente esos principios bíblicos que van a servir para nuestra fe. Segunda de Timoteo dice, 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que se maneja con precisión la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar por discernimiento para poder aplicar esos principios bíblicos en nuestra vida. ¿Sabes? La palabra de Dios es rica, viene llena de consejos, viene llena de cosas que el Señor nos pide que hagamos para no complicar nuestra vida. Y realmente muchas veces hemos platicado que es la obediencia, ¿no? Que al obedecer
lo que el Señor nos manda, nos vamos a evitar muchos dolores, nos vamos a evitar muchas caídas. Entonces, nosotros tenemos que orar con discernimiento para poder aplicar esos principios en nuestra vida, para que no solamente los leamos y se quede ahí, a veces ni siquiera entendemos lo que quiere decir el versículo. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que meditar en ella, dedicar tiempo a eso, a estudiar, a ver qué quiere el Señor, a ver cuál es el contexto, para que tampoco nos vendan espejitos, ¿verdad? También tenemos que compartir las escrituras con, pues, con otras personas, con mujeres cristianas principalmente para poder aprender de esas experiencias. Por eso estamos aquí en esta clase, ¿verdad? Porque muchas veces lo que queremos es que podamos compartir las experiencias, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos enfrentado, cómo lo hemos resuelto, ¿verdad? ¿Qué me funcionó al aplicar la palabra? Entonces, cuando compartimos las escrituras con otras mujeres para aprender de experiencias, nos estamos afilando unas a otras. Entonces, también necesitamos meditar en esos versículos clave. Ya lo hemos platicado, memorizar cada día por lo menos uno, que ese sea nuestro reto, ¿verdad? Memorizar y reflexionar sobre esos pasajes que nos van a ayudar cuando estemos en diversas situaciones, ¿sí? Nos debemos deleitar en el Señor, meditar, memorizar, reflexionar. Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y hoja que no se marchita. El Señor está hablando de una persona que se deleita en la ley, ¿verdad? Que medita de día y de noche y nos da una analogía de que seremos plantados junto a esas corrientes de agua y que no vamos a dejar de dar fruto y que no nos vamos a marchitar. Entonces, muchas veces en nuestra vida, pues padecemos muchas cosas, ¿verdad? Y nos marchitamos y nos secamos y dejamos de dar fruto porque nos apartamos, pero el Señor quiere que siempre nos deleitemos en su palabra. Ay, sentido de propósito. También nos va a dar un sentido de propósito. Sabemos hacia dónde nos debemos dirigir, ¿verdad? Espero que todas sepamos hacia dónde nos dirigimos y también pues que andamos por un camino definido que es el camino del Señor y que queremos llegar al cielo, ¿verdad? Este es nuestro propósito. Este es nuestro propósito a largo plazo, ¿verdad? Porque sabemos que, bueno, puede ser muy corto incluso. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, pero nuestro propósito es saber hacia dónde nos dirigimos y que andamos en ese camino. Entonces, debemos buscar aquello que va con la identidad en Cristo. Debemos dejar de lado lo que no sea de su agrado y en vez de imitar a la mayoría o buscar nuestro propio placer, seguimos los principios bíblicos y buscamos la voluntad de Dios para abstenernos de los pecados que nos rodean, ¿verdad? Entonces, Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Estoy basando esto en dos versículos principales y también es Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, debemos dejar a un lado lo que no agrada a Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos estar haciendo que no le agrada a Dios? Podemos estar cayendo en idolatría, en inmoralidad sexual, en mentiras o engaños, en orgullo y arrogancia, en desobediencia al Señor, ¿verdad? Falta de misericordia y compasión, maltrato, desprecio al prójimo, falta de amor y también falta de compromiso con Dios y con los demás. Entonces, eh, pues la Biblia nos enseña que en lugar de imitar lo que hace la mayoría, dejemos a un lado esto que no le agrada al Señor. ¿Y cómo podemos imitar bueno, cómo podemos dejar de imitar lo que hace la mayoría?
Pues, por ejemplo, en la ética laboral, pues necesitamos manejarnos de manera honesta, ¿verdad? En nuestro trabajo, en las relaciones personales, pues buscar relaciones basadas en amor, en respeto, en fidelidad, en un compromiso duradero. Necesitamos también en la parte del manejo del dinero, pues la sociedad en general fomenta un enfoque pues consumista y de deudas, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, viviendo aún más allá de pues lo que podemos pagar y pues se prioriza el materialismo. Pero quienes seguimos los principios bíblicos debemos buscar pues un uso adecuado del dinero, evitando pues la esclavitud, la deuda y practicando mucho la generosidad. Entonces, también pues nuestras actitudes al prójimo, ¿verdad? La cultura allá afuera en el mundo pues puede promover actitudes de desprecio, chismes, críticas hacia otros, pero pues siguiendo el ejemplo de Jesús, aquellos que estamos comprometidos con los principios bíblicos, pues mostraremos, por el contrario, amor, compasión, respeto hacia los demás, incluso hasta cuando sea difícil, ¿verdad? Perseverancia en la fe. Pues algunos en tiempos de dificultad deciden abandonar, deciden retroceder, deciden irse de la iglesia, del cuerpo de Cristo y deciden también abandonar esa fe, ¿verdad? Muchas veces también por presión social o por la popularidad de ciertas ideas. ¿Y qué decir de aquellos que ni siquiera se bautizan por miedo a la crítica? Es que mis papás me inculcaron y no les puedo fallar. Entonces necesitamos ser valientes también ante esos desafíos. Sí, es fácil mantener convicciones firmes cuando estamos en la iglesia, tal vez, rodeados de personas que piensan igual que nosotras. Pero si nos rodean personas que creen que los cristianos somos, eh, no sé si han escuchado que luego nos dicen que somos bien aburridos, que somos bien cuadrados, que somos bien intolerantes, que somos tontos, que somos las ovejitas, los aleluyos, ¿verdad? Entonces necesitamos ese valor para declarar que no es así, que nosotros somos seguidores de Cristo y que proclamamos la palabra de Dios. Y también, eh, pues a veces enfrentamos en esos retos problemas de salud, problemas en las relaciones, ¿verdad? A veces hay conflictos familiares, divorcios, problemas con las amistades, a veces sufrimos de autoestima y confianza y lidiar con la baja autoestima en uno mismo es complicado. A veces en el desarrollo personal, pues no podemos superar malos hábitos, a veces tenemos adicciones o buscamos principalmente pues lo que dice el mundo, el éxito, ¿verdad? Pero no desarrollamos ese crecimiento espiritual. También a veces entre las cosas que tenemos como desafíos, pues enfrentamos deudas, temas financieros, ¿no? A lo mejor problemas legales, posiblemente enfrentemos discriminación, desigualdad. Entonces, a veces tampoco sabemos manejar el estrés, ¿verdad? O la ansiedad, nos da insomnio, no podemos dormir, nos ponemos de malas. A veces también mejorar la comunicación en las relaciones personales es complicado. No sabemos cómo hacerlo porque hablas con el otro y todo lo toma mal, ¿verdad? Tomar decisiones incluso sobre la educación, la crianza de los hijos, encontrar ese equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares, adaptarnos a cambios en el estilo de vida. Todos estos pueden ser desafíos que enfrentamos diariamente como mujeres, pero ¿saben? Necesitamos confiar en esa fidelidad de Dios. Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los seres humanos, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces, también necesitamos seguir los principios bíblicos, ¿verdad? Estas son características de una persona con convicciones. Seguir esos propósitos bíblicos en lugar de imitar la mayoría, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ay, me salté varias láminas. Perspectiva de mente, cambiar nuestra mente. Antes de rendir nuestras convicciones o de negar lo que realmente creemos, pues debemos examinar
los efectos de esa mente a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué beneficios va a tener cambiar tu mente para bien, para enfocarla en el Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer una autoevaluación completamente honesta de lo que estamos haciendo, reflexionar sobre nuestras creencias. Entonces, necesitamos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre esas creencias fundamentales, en qué estoy creyendo, cuáles son mis convicciones en la vida, por qué las tenemos. Necesitamos también reconocer nuestras emociones, examinar cómo nos sentimos acerca de esas creencias actuales. ¿Hay algún conflicto interno o coherencia o incoherencia en tus pensamientos y tus emociones? ¿Están alineados a la voluntad del Señor? ¿Están realmente alineados a lo que el Señor quiere para ti? ¿Hay algún conflicto? ¿Hay algo que tengas que cambiar en ti? ¿Hay alguna creencia que te está impidiendo desarrollarte, crecer espiritualmente, dar fruto? Entonces, te invito a que hagas este autoanálisis, que escribas en una hojita cómo te estás, cómo ves las creencias, en qué estás creyendo, cómo lo estás creyendo, ¿sí? Y qué necesitas cambiar. Necesitas evaluar esos efectos a largo plazo. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ¿verdad? Buenas o malas, a corto o a largo plazo. Y nuestras convicciones pues necesitamos considerar esas consecuencias de rendirnos a corto plazo o a largo plazo. ¿Cómo va a afectar esto nuestro sentido de propósito, nuestras relaciones? A lo mejor tú decidiste no bautizarte porque pues hay alguien que te está ahí tirando todo el tiempo, que te está diciendo cómo vas a cambiar lo que te dijo tu mamá, lo que te enseñó tu papá. Estás, pues realmente mal, ¿verdad? ¿Cómo vas a cambiar de religión? ¿Cómo vas a creer en todas esas cosas, esas mentiras que te dicen los cristianos? Pero, ¿sabes? Necesitamos pensar realmente si lo que viene para mi vida después del bautismo, la perseverancia, el seguir a Cristo realmente va a traer cosas buenas a mi vida y todas sabemos que es así. Que y lo voy a decir así, pero tengan cuidado con esto. Nos conviene seguir al Señor por muchas razones. No quiero que vean al Señor como el genio de la lámpara, porque no es así, pero nos conviene ahorrarnos pasos, nos conviene ahorrarnos dolores, nos conviene ahorrarnos lágrimas, nos conviene ahorrarnos malas decisiones, nos conviene al final cuando vemos que estamos pecando, que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos alineadas a lo que quiere el Señor, que no estamos siendo, que no tenemos esta convicción todavía de seguir 100% al Señor, ¿sabes? Cuando no estamos alineadas con ese propósito, nos puede ir muy mal, ¿sí? Podemos tener pérdidas significativas, pero la pérdida más grande que puedes tener es tu alma. ¿Sí? Puedes perder incluso personas que amas por no tener una plena convicción de seguir al Señor y de hablar del Señor. Porque a veces nos da miedo hablar del Evangelio, nos da miedo compartir las buenas nuevas, nos da miedo evangelizar, nos da miedo cumplir con ese propósito que el Señor nos encomendó. Pero eso te puede llevar a perder a alguien a quien realmente amas. Entonces, piensa siempre en tus convicciones y qué beneficios puede traer a largo plazo el que tú estés firme en ellas, el que alinees esas convicciones al Señor, ¿sí? Em, Desde el momento en que nosotras fuimos salvas, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotras y nos selló como hijas de Dios. Eso dice en Efesios 4:30. Entonces, Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo es quien nos capacita para comprender la verdad, quien nos da la fortaleza física, emocional, espiritual, para hacer lo correcto en medio de las pruebas y las dificultades. Y sabes, nunca vamos a estar solas si somos firmes en nuestras convicciones, pues el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotras. Ah, creo que otra vez ya me perdí aquí. Entonces necesitamos tener
una actitud también de arrepentimiento, ¿verdad? Si tenemos una actitud de arrepentimiento y humildad y descubrimos que hemos seguido caminos equivocados, debemos estar dispuestas a cambiar y alinearnos con esas convicciones divinas, porque, ¿sabes? Es la única manera en la que no solamente aquí vamos a tener éxito, y no es como el éxito del mundo, sino es el éxito en ver que ya gran parte de tu familia es salva, que tu papá, que tu mamá, que tu hermano, que tu hijo, que tu esposo es salvo, ¿verdad? Cuando mostramos esa actitud de humildad, de arrepentimiento, es la única manera que tenemos de seguir teniendo esa relación con el Señor. Recuerden que lo único que nos puede separar del Padre es el pecado. Entonces, ¿sabes? La fuerza que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones proviene de la fe en Cristo. Si tú crees en Cristo, te vas a mantener firme. Si tú crees en Cristo como ese Salvador y crees en la palabra de Dios, vas a hacer lo que la palabra dice, vas a guardar sus mandamientos, vas a hacer que la fuerza que te dé el Espíritu Santo te permita mantenerte firme, aun cuando las cosas no vayan bien. Entonces, ¿qué nos estamos acercando o nos estamos separando? ¿No? Tus convicciones están reflejando una verdadera relación viva, una obediencia a Dios, te están acercando a Él, ¿sí? Nuestras convicciones pueden acercarnos o separarnos. Una relación con el Señor, recuerda que es dinámica, está en un constante desarrollo. Todos los días se te van a enfrentar cosas por hacer, cosas por pensar, cosas por memorizar. Y esa es la clave, ¿verdad? De estar alineada con esos propósitos bíblicos y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en esa jornada espiritual. Entonces, definitivamente cada acción que tomamos y cada decisión que hacemos puede tener repercusiones en nuestras vidas. Y no solamente en las nuestras, sino también en la de las personas que nos rodean. Ya lo hablamos hace rato. Pueden ser salvas o pueden ser no salvas, ¿verdad? Entonces, pues hoy yo te invito a que busques esa guía del Señor, que busques esa guía del Espíritu, que si todavía no entiendes qué es el Evangelio y cómo puedes ser salvo, pues me mandes un mensajito y podamos estudiar. Yo te invito para que puedas experimentar ese amor del Señor, para que puedas aprender el por qué debemos creer, oír, confesar, arrepentirnos y bautizarnos, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Entonces, alinea tus convicciones con los principios bíblicos y permite que el Espíritu Santo te guíe. Y hasta aquí la clase. Alguien que quiera compartir, preguntar, adelante, pueden abrir su micrófono. Y pues gracias por escuchar la palabra del Señor. Veo conectada a Alicia, Cristi, Tali, Carla, Lucy, Miriam, Reina Alonso y un celular que no conozco, que es un Xiaomi. ¿Alguien se quiere animar a comentar algo o damos por terminada la clase? ¿Nadie? Yo, hermanita. Adelante, Carlita, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la clase y pues es mucho que pensar con lo que nos enseñó. A veces cuando no naces pues en la religión y por ejemplo yo que siempre pues fui católica, ¿no? Sí, Ujú, cuesta mucho trabajo porque los demás pues hasta a uno le cuesta dejar eso, arraigarse de dejar esas creencias o eso. Yo en este caso, pues yo vivo, creo que se llama yugo desigual, ¿verdad? Que mi esposo no practica la religión y ujú, pues también es muy complicado porque si bien él no me dice nada y él respeta, ¿no? Lo que yo y deja que mis hijos vayan, pero sí él tiene muy arraigadas sus creencias y eso también a veces causa conflicto, pero debo de tener yo bien firmes mis convicciones. Y yo creo que de lo firme que él me ha visto, que ve que a mí me interesa y todo, pues él no, o sea, no me dice, ¿verdad? Pero sí es muy complicado y sí cuesta mucho trabajo desprenderse de todo eso y la única manera es
pues acercarse más a Dios y aprender de Él y agarrarnos de Él. Y pues ojalá algo nos pueda dar luego una clase sobre eso del yugo desigual. Sí, justo te iba a decir, Carlita, que ese versículo implica muchas cosas y no precisamente habla de que estés casada con alguien que no practica la palabra. Lo vamos a ver porque es importante ver los contextos y que aplican, pero bueno, sí, tienes toda la razón. Es muy complicado cuando uno tiene la convicción y el otro no, pero pues doy gracias que tú te has mantenido firme porque eres de las personas que participan generalmente en la oración, en las clases, que están continuamente tratando de aprender acerca del Señor. Entonces, eso es nuestra convicción en lo que creemos y es lo que tenemos que seguir haciendo. Y justamente de esta actitud que tú tienes, Él puede ser salvo o no, ¿verdad? Y es una promesa del Padre que dice que si tú eres salva, va a ser salva tú y tu casa. Y no precisamente porque al ser salva tú sean salvos todos, porque la salvación es individual, sino porque tu ejemplo va a llevar a tu esposo a doblar sus rodillas y entender que el Señor murió por él, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Carlita. ¿Alguien más? Uy, hoy vamos a terminar bien rápido. Miriam, Hola, buenas tardes a todas. hola. Pues sí, lo mismo, ¿no? Como que hay veces es complicado alinearnos y más que nada en dar como el testimonio, yo digo, con las personas que pues no creen a veces, ¿no? Porque Ujú. pues hay veces yo quisiera como hacerle unos moñitos muy apretados en el cuello a ciertas gentes. Sí. Pero tú en tu mente dices, no, la convicción, soy cristiana, debo confesar, debo de testificar y eso es lo complicado y yo creo que pues sí, para eso pues uno tiene que estar pidiéndole a Dios que nos dé la paciencia, la sabiduría y el amor, el gozo a pesar de todas las cosas y pues es difícil pero no imposible, ¿no? Y pues con el Señor yo creo que lo podemos lograr. Muchas gracias, Betsam. Gracias. Gracias, Miriam. Sí, fíjense que ayer platicaba con mi esposo de que, pues cuando a nosotros nos hablaron de Cristo, no es fácil decidir, ¿verdad? No es fácil entender lo que el Señor quiere, no es fácil justamente dejar esas cosas que nos enseñaron desde chiquitos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo y yo creo que a la mayoría de nosotras, pues no fue así de, ah, sí, me bautizo mañana, ¿no? Ya lo entendí en el momento en que me lo explicaste, o sea, es un proceso. Y siempre hemos hablado de que los procesos tienen distintos tiempos, entonces lo que nosotros debemos de hacer, pues es alinearnos y seguir orando por esas convicciones, ¿verdad? Como dice Miriam, que Dios nos dé sabiduría y nos dé discernimiento. ¿Alguien más? Bueno, creo que no. Nos quedaban poquitos minutos. Em, Tali, si estás libre, ¿me podrías ayudar a orar para terminar la clase? Sí, claro. Gracias, Tali. Bendito Padre, mi Señor, te damos gracias por esta tarde que nos regalas, que nos permitiste reunirnos, sobre todo por la vida de Ili, que le das la oportunidad de externarnos esa sabiduría que por medio de ella tú nos compartes, mi Señor. Acompáñanos por lo que resta de esta tarde, que estés en compañía de nosotros, de nuestros seres queridos, Señor, y que nos permitas culminar nuestro día en nuestros hogares. Todo te lo pido en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todas. Que Dios las bendiga mucho y pues recuerden estar orando las unas por las otras. Este, gracias a todas. Que Dios las bendiga. Un celular Xiaomi abrió su micrófono. ¿Quieres comentar algo? Hola, buenas Oh, tardes. hola Betty, ¿cómo estás? Pues aquí escuchando ay, no sé cómo se llame, tu mensaje y creo que pues estoy de acuerdo con lo que dices, cuesta mucho trabajo y demasiado trabajo llevar pues a cabo las cosas de Dios, pero bueno, las cosas se van después acomodando. Dice que Dios no se equivoca en lo que nuestras necesidades ni en lo que pues nosotros requerimos. Pero me siento muy contenta, muy a gusto por haberte escuchado por primera vez. Estoy escuchando la plática y pues ojalá y no sea la primera
vez que la escuché y la verdad te felicito porque pues das un mensaje a nosotros o a las mujeres que escuchamos esto, pues das un mensaje que es sumamente de alivio, de fortaleza espiritual. Gracias por este mensaje que nos das y felicidades. Gracias a Dios, Betty. Pues esperemos que no sea la primera vez que nos acompañes. Todos los martes a las 5 nos reunimos. Esporádicamente llego a cancelar, pero en verdad que no saben cómo me duele cuando tengo que hacerlo. Pero pues este es un espacio para justamente poder crecer, ayudarnos, apoyarnos y sobre todo, pues, eh, escuchar la palabra, ¿no? Entonces, gracias, Betty, y pues que Dios te bendiga No, y gracias a ti, estamos aquí igualmente. para servirte. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguien más? Juanita. Reinita. Reinita, ¿quieres compartir algo? Hola, buenas tardes. Hola, mami. Está aquí con nosotros. Es el teléfono de tu papá. Pues sí, igual que yo, que Betty y que todas las que han externando, sí es difícil. A mí por eso no me dejaban casar, porque éramos un yugo desigual. Yo era la incrédula y mi marido pues conocía de la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que nada es imposible para él y heme aquí. Yo no quería tener compromisos con Dios, a mí se me hacía muy difícil querer en primer lugar entender qué era el evangelio y en segundo lugar yo decía, no, 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 yo no quiero nada con Dios, yo así estoy bien con mi religión católica por obligación, más no por devoción. Eso es todo, gracias. Gracias, mami. ¿Alguien más? Bueno, pues gracias a todas. Ya habíamos orado para concluir la clase. Que Dios las bendiga y nos escuchamos el siguiente martes. Buena tarde a todas. Bye, Carlita. Lucy, ahora me faltaste tú.